Muy bien, buenos días hermanos queridos, una alegría encontrarnos nuevamente y para comenzar quería pedirle a mi hermano Javier que corra un breve video para entrar en tema. דניאל? משה? משה צמח? Muy bien, entonces, hermanos queridos, esto ocurrió, son algunas apariciones que está presentándose en Israel. La verdad me sorprendía porque esto había aparecido algo el 2021 y ahora el 2022 vuelve a aparecer este personaje, pero ahora ya con milagros, testigos tiene varios testigos ya considerados y que han declarado esta situación. Y es increíble para nosotros cómo el Señor esto lo dijo y lo vemos reflejado en su palabra. Esto está en la palabra del Señor en Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Doy gracias a Dios porque nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Acá lejos de una tierra que está lejos del acontecer del ojo mundial. Israel está siempre en el ojo mundial. Israel está siempre en el ojo de todo, en el centro del mundo. Lo que pasa en Israel siempre está influyendo sobre todo lo que pasa. Pero el Señor a nosotros nos dejó esta palabra. Y esto es lo que es importante rescatar y meditar sobre esto, porque se cumple su palabra en todo tiempo. Y el Señor siempre dijo que vino al mundo por la voluntad del Padre. Este personaje se llama, o lo llaman Yanuká, que quiere decir en hebreo niño maravilla, o en arameo el niño prodigio. Entonces, y este niño prodigio, investigando un poco, lo nombraron así porque los rabinos, los de más alto nivel, encontraron en él que tenía mucho dominio de la palabra, de la Torá, del Talmud, y que él era extraordinario. Casi de memoria se conocía la Torá. Entonces, ellos le dieron este título. Claro, nos hace recordar, ¿no es cierto?, a nosotros, al Señor Jesucristo, a sus 12 años en Jerusalén, discutía con los doctores de la ley y discutía con ellos sobre esto, sobre la palabra. Entonces, este personaje también hace milagros, pero todos son atribuidos a él como persona, como él. Siendo tan distinto como nuestro Señor Jesucristo, siempre cuando hacía los milagros, sanaba personas, decía que eran por tu fe has sido sanado. Siempre daba gloria al Padre.
Y siempre el Señor lo hacía de esa manera. Ahora hay rabinos que han declarado que este hombre es un ser único, celestial, que ha venido a dar luz al mundo. Rabinos de Israel. Esto es sorprendente porque el versículo siguiente, después de Juan 5, también habla de esto. Y en Juan 5:44 dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Por qué es tan importante que podamos ver esto? Es porque en realidad nosotros hemos recibido una palabra, y la palabra de nuestro Señor Jesucristo la tenemos hoy día en medio nuestro a través de todo el Nuevo Testamento, y de lo que nos dice Él, todo se ha cumplido. Desde que se dijo y desde que murió el Señor Jesucristo, a los 70 años, se destruyó Israel, se eliminó Israel, tal como el Señor lo predijo. 2000 años después, casi, en el año 48, se refunda, renace el Estado de Israel en el año 48, tal como el Señor lo tiene en su palabra. Y así podemos ir viendo que en la palabra también nos dice que estos tiempos llegarán. Y vemos que este es un testimonio de esa palabra, de esta palabra que el Señor nos dejó. Y también en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este personaje no sabemos todavía qué papel va a cumplir, si es el falso Mesías, falso profeta. Pero estamos, y en esta palabra nos dice Pablo, y que anima tanto a los tesalonicenses como a nosotros, nos anima a estar alertas y conocer bien la palabra de Dios. Es así como nos mantendremos firmes frente a los que llegan con palabras engañosas, ¿cierto?, antes de la segunda venida del Señor y incluso del arrebatamiento. Antes de que venga esto, habrá una rebelión contra Dios. Crecerá ciertamente la apostasía que ya vemos en muchas partes, y se manifestará el hombre de maldad, este anticristo. Por eso debemos poner atención, hermanos, y en esta oportunidad ciertamente no estoy juzgando qué rol va a cumplir este hombre, todavía no podemos evaluarlo, todavía no podemos conocer bien, pero estamos alerta y su iglesia debe estar alerta. Lo importante es verificar, ¿cierto?, cómo la palabra de nuestro Señor Jesucristo hace y se cumple hasta el día de hoy. Como ciertamente el que en otro tiempo vino el Señor y no lo recibieron, hoy día reciben entre ellos a este pueblo que había sido elegido, a este pueblo que había sido enseñado, no recibió al Señor Jesucristo. En cambio nosotros, lejos acá, lo hemos recibido. Estamos aquí reunidos justamente porque recibimos al Señor. Y para nosotros es esta palabra. En todo caso, en el contexto en que Jesús hizo esta palabra,
había sido sanado un hombre. Cuando el Señor dijo estas palabras al pueblo de judío, lo había hecho justamente después de que había sanado a un hombre que desde hace 38 años había estado enfermo. El milagro ocurrió en un día de reposo. Esto produjo una fuerte reacción de algunos judíos hipócritas que estaban enojados porque perseguían a Jesús y procuraban matarlo. Eso era su objetivo. Porque hacía estas cosas en días de reposo y como su pecado no los dejaba ver el milagro del Señor, sino que más bien se sentían amenazados de ser quebrada su tradición. Eso es lo que más les preocupaba. Entonces la enemistad creció, se acrecentó, cuando Jesús también afirmó que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, ante esto, pronunció un contundente discurso en el cual Jesús reafirma que Él es igual a Dios. Casi al final de su discurso, dice que Él ha venido en nombre de su Padre. Esto significa que Él ha venido a hacer la voluntad del Padre, a traer gloria al Padre y a obedecer a su Padre en todo. Esto es como vemos nosotros que el Señor así actuaba. Bueno, si los hombres amaran a Dios, ciertamente amarían a los que aman a Dios. Y no fue así como fueron los judíos. Nosotros estamos aquí y nos amamos porque todos amamos al mismo. Todos amamos a Jesucristo. Y por eso hay amor entre nosotros. Esto no lo pudo comprender el pueblo judío. Este otro tema también puede ser una referencia a los falsos maestros, no al anticristo, porque este hombre no viene en el nombre de Cristo. Ahí habían algunos que dijo el Señor que venían en nombre de Él. Este hombre no viene en nombre de Cristo, viene en su propio nombre. Y estos van a ser recibidos, este va a ser recibido, ¿cierto? Dice la palabra, con los brazos abiertos por los judíos, incrédulos de la época de la tribulación también. Entonces, mirando las señales, hermanos, como cada una se cumple en estos días, cada día vemos estas actividades que se están produciendo a través del mundo. La iglesia debe estar velando y debe estar atento a los tiempos que vivimos, para que ciertamente no seamos sorprendidos, como dijo el Señor, porque Él viene como ladrón en la noche. Por eso debemos estar atentos. Y eso también lo dice en su palabra. En Apocalipsis 1, del 1 al 3, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, somos bienaventurados, debemos gozarnos, porque estas cosas las conocemos, porque estas cosas están en medio nuestro. Cada uno, y demos gracias al Señor por esta iglesia de los Avellanos, para estar siempre perseverando en esta palabra, en su palabra, en la palabra de nuestro Señor, guiada por su Santo Espíritu. La iglesia próspera no es la iglesia que tiene miles de miembros, sino la que predica la palabra de verdad. Por esto cada domingo debemos fortalecernos, entrenarnos en el entendimiento y la sabiduría de Dios, pues Él nos ha dado su palabra para que seamos entendidos.
Un ejemplo práctico que la otra vez nos ocurrió. Mi esposa estaba en un retiro y parece que en la noche nos dijimos, bueno, si la mamá no está en la casa, vamos a comer algo por ahí. Y salimos a comer con mis hijos. Y obviamente uno tiende a no comer muy sano. Entonces dijimos, esta es la nuestra. No, aquí estamos. Entonces, la verdad que dijimos, sí, ya, nos fuimos a comer un completo que no me comía un completo hace mucho rato. Y bueno, tanto mi señora nos tiene a pan y agua. No. No, pero bajo en azúcar, digamos, bajo en gluten, muy poca, digamos, cosa. Entonces, por eso llegamos y dijimos, ya nos desquitamos. Y comimos. Pero la verdad, hermano, que ya terminado. Antes me comía 2 completos sin problema. Y la verdad que ahora ya me terminé el primero y ya no estaba muy grato. Ya no se sintió así. No se sintió tan delicioso ni nada. Y claro, meditando, pensando, dije, claro, si estamos comiendo cada vez más sano, más... Bueno, significa que el cuerpo se va entrenando, se va ejercitando. Y creo que es una buena práctica o una buena forma de entenderlo, que así también nosotros en el Espíritu debemos entrenar a nuestro espíritu por la guía de su Santo Espíritu. Debemos dejarnos entrenar por el Señor. Debemos dejar entrenarnos por su Santo Espíritu. Muchas veces nosotros por flojera no entrenamos nuestro espíritu y ni siquiera nuestro cuerpo. A veces por flojera no nos dedicamos a dejarnos entrenar por el Señor. Y eso creo que requiere un esfuerzo, pero no es tanto. Porque el Señor dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. Y debemos darnos el tiempo, hacernos nuestro tiempo para entrenarnos en lo espiritual. Cuando comamos el pan, celebramos la Santa Cena, en el fondo es una forma de que el Señor nos hace entender que nos alimentemos de Él, que nos alimentemos más que de completos, no importa, pero lo más importante es que nos alimentemos de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Para que así seamos transformados, porque ciertamente vamos a ser transformados en el ejercicio, en el entrenamiento. Como un atleta obviamente no puede ser de la noche a la mañana un atleta que rompe récords, obviamente tiene que ser entrenado con un orden, con una disciplina para lograr eso. Y eso que ponga el Señor en el corazón lo podemos tomar como algo precioso. En 1 de Timoteo 4, 6 al 7, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Piedad es la virtud del amor de Dios que puede haber en nosotros, que pone el Señor en nosotros y que nosotros podemos dar al prójimo. Y como muchos de nosotros ejercitamos el amor, es muchas veces compartiendo la palabra a los que amamos, a nuestra familia carnal. Ciertamente ese es en nuestro ejercicio. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No olvidemos que también es un cuerpo de muerte. Todo el ejercicio que hagamos y toda la salud que podamos conseguir es pasajera. Este cuerpo va a la muerte igual. No es malo, ciertamente, para la salud hacer el ejercicio.
solo dice que la palabra dice que no es provechoso en gran manera, sino que es poco provechoso. Pero comparado con el ejercicio de la piedad, no tiene comparación. El ejercicio de la piedad ciertamente aprovecha para todo, pues tiene promesa para esta vida y para la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Así, hermanos, la palabra dice que debemos ejercitarnos en su palabra, pero también en la convivencia. En la convivencia, pues que ¿en qué otro lugar vamos a poder ejercitar este amor si no es este amor, esta paz que nos da el Señor Jesucristo? La paciencia, la humildad, la templanza, la mansedumbre, la bondad y la benignidad. En muchos casos no lo podemos practicar estos frutos del Espíritu, incluso ni en medio de nuestra familia, porque a veces en medio de nuestras familias somos rechazados. Y muchas veces en nuestras familias no recibimos, no tenemos un amor recíproco. ¿Qué mayor amor es que conozcan al Señor? ¿Qué mayor amor puede haber en que sean salvos? Pero ellos no reciben y no es un amor recíproco, incluso en nuestra familia. Por eso es que nosotros aquí nos gozamos acá en nuestra iglesia, porque tenemos un amor recíproco. Nosotros nos amamos y ustedes nos aman. Yo doy amor y recibo el amor, porque ustedes aman al mismo que yo amo. Por eso, hermanos, entonces, ejercitando nuestra fe, seremos siempre transformados de gloria en gloria. Porque los tiempos son malos, debemos reforzar esta fe para que no seamos movidos por corrientes, por filosofías que buscan extraviar a la iglesia e incluso a los salvados. Esta introducción, este contexto en lo que es oportuno hoy día comentar, creo, porque sobre todo hoy día estamos de aniversario, tenemos 59 años y oportuno pensar cuán próspera es la iglesia o qué es una iglesia próspera. Entonces podemos dirigirnos y ver en 1 Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y en Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro había manifestado ciertamente que él, Cristo, el Señor Jesucristo, era el Dios único y verdadero. Él había manifestado y reconocido. Esto es la iglesia. Esta es la iglesia, el reconocer a Jesucristo en nuestro corazón. Y la iglesia sólida y próspera depende siempre por completo del Espíritu Santo. Una iglesia sólida ciertamente no es el resultado de una decisión humana o del esfuerzo humano. Una iglesia se edifica por el ejercicio de la piedad de cada uno de los miembros. O sea, el amor a Dios, el amor al prójimo.
En la iglesia todos son importantes y necesarios, pero el indispensable es el Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu. Él es el indispensable, Él no puede faltar en la iglesia. La iglesia que es sólida y próspera tiene la palabra como su única base de autoridad. En Juan 14, del 23 al 24, respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Una iglesia que es sólida cuando los creyentes aman a Dios y obedecen su palabra. La iglesia sólida y próspera se mantiene fiel a su propósito, a razón de existir, predicar, hacer discípulos, bautizarlos. Todo lo que el Señor Jesucristo encomendó. La iglesia es llamada a vivir y testificar del Señor. Esta fidelidad no es siempre sencilla, ciertamente, porque hay aflicciones, hay resistencia. Sin embargo, incluso nuestras mismas personalidades están en contra de nosotros mismos. Dios seguía manifestándose en la iglesia y hasta el día de hoy sigue manifestándose en medio nuestro. Por eso, aunque la iglesia de Jesucristo sea sólida, no significa que las personas que la conforman sean superhombres o supermujeres, sino que es precisamente en la debilidad humana donde el poder de Dios se puede manifestar. Esto es lo que nos permite mantenernos ciertamente fieles a pesar de toda la incomprensión o el abierto rechazo que nos rodea, como les decía, en la familia, en el trabajo, en todas partes donde vamos. Prácticamente siempre somos rechazados. Podemos mantenernos fieles aunque las cosas no siempre ocurran como lo deseamos, aunque haya rechazo, incluso haya enfermedad, haya persecución. La sólida de la iglesia no es lo humano de ella. Lo sólido de la iglesia no es una estructura o una jerarquía o su dogma. Su indestructibilidad, su poder viene dada por el Eterno, por el Dios eterno nuestro, en Cristo. Debemos pensar que somos el instrumento de Dios, ciertamente, en cada día. Debemos pensar que somos instrumentos de Dios aquí, en este lugar, en donde estemos, a lo que Dios a través de nosotros contribuirá siempre a que su reino eterno siga manifestándose, se siga expandiendo. En 1 Corintios 15, 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. De modo que ningún trabajo que hagamos en el Señor será en vano. Pero ¿cuáles, hermanos, son las amenazas de la iglesia? Y aquí quiero algunas que son ejemplos en la Biblia. El pueblo de Israel, ciertamente. El pueblo de Israel en Éxodo 32, del 1, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Así, Israel también hizo apostasía, se rebeló. En Jueces 2, del 16 al 17, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová.
Ellos no hicieron así. No hicieron como sus padres lo habían hecho, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Saúl también es otro ejemplo en el Antiguo Testamento. 1 Samuel 15, 10 al 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Es increíble, hermanos, he escuchado de este personaje en Israel que hablaba de Saúl y de Saúl lo valioso que era Saúl. Hace unas reflexiones y al final Saúl era tan bueno como el rey David. Cosas extrañas que nosotros podemos evaluarlas y discernir y entender. Porque sabemos que el rey Saúl no obedeció a Dios, pero él saca un valor de eso. El no obedecer a Dios, el que hoy ha perdido el reino, él siguió adelante, su perseverancia. Cosas extrañas que en el fondo para nosotros no son edificación. También muchos discípulos de Jesús hicieron apostasía. Juan 6, 60, 66. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Algunos miembros de la iglesia en Galacia también. Gálatas 1, 6 al 7. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La epístola del apóstol Judas también es brillante en cuanto a la descripción de los apóstatas. No solo eso, sino que esa carta del apóstol Judas aprovecha para hacer también una exhortación clara a la iglesia de Cristo a que persevere en la fe sin dejarse engañar. Aquí en Los Avellanos ciertamente nos ocupamos que la palabra del Señor sea siempre expuesta sin dejar engañarse. Hoy en la tarde nos reuniremos como hacen las familias los días domingos. Después del culto a nuestro Señor celebraremos una 11 de aniversario y todo esto por la gracia del Señor. Ciertamente es importante que estemos atentos a estas advertencias, a las advertencias que también nos habla el Señor. En Judas 1, del 17 al 21, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstolos de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo, o sea, ahora, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El Espíritu Santo ciertamente le reveló a Pablo y él escribió también a Timoteo, su hijo espiritual, para decírselo. También le advirtió sobre algo que sucede en los últimos tiempos. Al fin habrán personas que abandonarán la fe, apostatarán para seguir enseñanzas engañosas, diabólicas, echarán de lado todo lo que han conocido sobre Jesús y preferirán ir tras mentiras y engaños. Así lo expresa en 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que,
teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todo, Señor, por la palabra del Señor es santificado. Y por la oración al Señor. Hermanos, lamentablemente hay personas que se cansan de escuchar la verdad del Evangelio, y van en busca de algo como más innovador, más exótico. Prefieren dejar de oír la verdad pura, que es el Señor Jesucristo, que encontramos en esta palabra, porque muchas veces no es suficiente para ellos, no es excitante a veces. Van en busca de cosas nuevas, alejándose de Dios y de la vida eterna, obviamente. Que debemos tener cuidado de estas cosas. Ciertamente debemos tener cuidado. Porque hay muchos que buscan otras cosas, porque la palabra del Señor es una sola, y es vivir en Él. Y nosotros sabemos que tenemos gozo. Nos gozamos porque vivimos en su palabra, porque vivimos en Cristo, porque estamos en Cristo, Cristo en el Padre, uno somos. Segunda de Timoteo 4, que es la palabra, la lectura bíblica, dice, segunda de Timoteo 4, del 1 al 5, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuántos hemos visto cantantes que altaban alabanzas hermosas? Recuerdo cuando comencé a escuchar la palabra, iba de visita a donde mi actual señora, y ella escuchaba música y escuchaba canciones y de compositores que daban toda gloria al Señor, daban un tremendo tema, y a través de las canciones empecé a aprender también, y había mucha verdad en él. Y es triste hoy día que estos mismos cantantes están apostando, son apóstatas de la fe, buscando otras fábulas, ideas. Es impresionante, pero la palabra del Señor se cumple. La palabra del Señor se cumple siempre. Pero aquí en el versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermano, entonces, resumiendo y concluyendo, primero que nada, como vimos o como veíamos en el video, los tiempos que vivimos son tal cual la palabra de nuestro Señor Jesucristo lo ha dicho. 2000 años atrás el Señor dijo, a mí no me recibéis, mas a otro que viene en su propio nombre lo reciben. Se adulan entre ellos, se dan gloria entre ellos. Y este pueblo judío que no estaba y que ahora es, y que el Señor no ha terminado con ellos. El Señor tiene todavía, porque su palabra lo dice, Él sigue tratando con ese pueblo. Por eso nosotros podemos gozarnos que nosotros somos sus hijos y a que nos ha revelado a nosotros su palabra de los tiempos que vivimos. Por eso podemos estar
ciertamente gozosos y confiados, porque como su palabra fue dicha hace más de 2000 años, hoy día la vemos delante de nosotros, la vemos cada día, podemos estar confiados, podemos confiar plenamente. Y también de acuerdo a su palabra, como número 2, debemos seguir también esas advertencias que el Señor nos da. Debemos estar atentos, cuidando nuestra fe, pues vemos mucha apostasía y que sobre todo seguirá creciendo hasta que sea revelado y sea manifestado el hombre de pecado, el inicuo. Por eso nosotros como iglesia tenemos que estar prosperando, pero como lo enseña la palabra del Señor. Ser constante en la prédica del Evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esta manera, por su Espíritu, el Señor nos revelará cada día los tiempos que estamos por venir hasta que Él venga. Hermanos, estamos gozosos en la iglesia Los Avellanos, fundada por hombres y mujeres que muchos no alcanzamos a conocer. Esta iglesia las fundaron hombres y mujeres que yo no conozco. Y hoy día el Señor nos pone a nosotros en medio de esta iglesia. Y es el Señor el que ha obrado siempre. Es el Señor el que puso a esos hombres, edificaron este templo, instruyeron, y hoy día nosotros debemos seguir instruyendo. Cada uno instruyendo en el lugar que el Señor ponga. Porque ustedes también van a instruir en donde van. Instruyen todos los días en medio de sus familias. Por eso debemos estar gozosos que tenemos este privilegio tan grande, continuar la obra del Señor cada día. El próximo domingo tenemos los bautismos y esperamos ciertamente también ahí gozarnos y ser constantes en la fe. Pues la voluntad del Señor la conocemos, la vemos y debemos seguir esa meta. Somos hijos, no somos el pueblo. Entonces debemos tomar en serio cada día este privilegio que Dios nos ha dado. Acá lejos, donde nosotros no pesamos. Aquí nosotros ¿qué es lo que podemos pesar sobre lo que pasa en el mundo? Son otros los que toman las decisiones a nivel mundial. Son otros los que pueden determinar guerras, parar las guerras. Hay otros que están en el poder. Pero el Señor dice que nos usará a nosotros, los que no somos, para que seamos. Y los que son hoy día poderosos ya no serán más. Y nosotros que hoy día no somos poderosos seremos ciertamente en Cristo los que estaremos reinando en el Señor, con el Señor. Esta palabra está en Mateo también 5, Mateo 5, 11, 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Con esta palabra, hermanos, debemos seguir predicando a nuestro Señor Jesucristo, y con esta palabra ciertamente nos debe dar fuerza, ánimo para perseverar en lo que es su palabra. Oramos, hermanos. Te alabamos, Padre, que tu Santo Espíritu nos trae con lazos de amor y nos hace parte de tu reino. Pues tú edificas cada día tu iglesia, la santificas para que sea sin mancha ni arruga y sea perfecta porque tú eres perfecto y eterno. En el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bendiciones.